Soy Paolo Aldea y esto es Contrapunto Jurídico. Y esta tarde me acompaña mi colega y amigo el doctor Alexander González Obregoso para conversar acerca de la acusación complementaria. Muy buenas tardes, apreciados colegas. En primer lugar, agradecer al doctor Paolo Aldea por la invitación. Y en segundo lugar, ingreso de manera frontal a este tema muy apasionante. El artículo 374, numeral 2, regula la acusación complementaria en el sentido que faculta al Ministerio Público complementar, ampliar esa acusación primigenia siempre y cuando cumpla con dos condiciones fundamentales. Primero, que haya un hecho nuevo y segundo, que haya una circunstancia no mencionada en su oportunidad. El tema estriba en lo siguiente. Primer punto, ¿cuál es el alcance de esa acusación complementaria? Esto es, se debe ceñir por los parámetros del 349, numeral 1, inciso B, esto es, que cumpla con una satisfacción del principio de imputación necesaria. Considero en lo particular que sí, en efecto, debe cumplir con esa exigencia. Y a su turno, el colegiado, el juez de juzgamiento, debe hacer un control de legalidad respecto de esa situación. En otras palabras, el colegiado debe ponerse la medalla de un juez de investigación preparatoria y no ser, por lo tanto, una mesa de partes. La norma prevista en el artículo 374.2 del Código Procesal Penal hace referencia a dos presupuestos que autorizan la acusación complementaria: que exista un hecho nuevo y una circunstancia nueva. Considero que es importante que la academia, la doctrina y la jurisprudencia definan los alcances de ambos supuestos, para que no ocurra lo que hoy ocurre en la práctica, donde Fiscalía recurre a un uso fraudulento de esta institución procesal para sanear omisiones de imputación y omisiones de prueba que se dan durante la acusación primigenia o durante la etapa intermedia del proceso común. El alcance de un hecho nuevo o una circunstancia nueva, de hecho, no nos suministra ni la Academia ni la Corte Suprema. Pero sí, por ejemplo, unas voces autorizadas como lo es el profesor Asensio Mellado, que establece que el eje para tener en cuenta precisamente estas dos circunstancias es la inmutabilidad del hecho, o lo que en otras palabras él también menciona es la esencialidad del hecho. Esto significa que cómo podemos poner límite y poder identificar a ese criterio o esa facultad fraudulenta que de hecho en los tribunales de justicia se hace eco y que el Ministerio Público le postula como nueva circunstancia cuando en realidad es un hecho nuevo, pero evidentemente la encamufla. Bueno, hay que hacer una operación en este sentido. Veamos, si ese dato que se revela en la acusación complementaria por sí solo, no teniendo en cuenta el requerimiento acusatorio primigenio, por sí solo revela un hecho punible, un objeto procesal, que por sí solo el colegiado o juez de juzgamiento pueda emitir un pronunciamiento de condena o un pronunciamiento de absolución, entonces estamos ante un hecho nuevo. Si no es el caso de dar esa naturaleza, estamos ante una circunstancia. Pero hay que tener cuidado aquí. Soy de la idea que la circunstancia regulada en el 374 numeral 2 debe ser eliminada, porque no hay ninguna discriminación respecto de la nueva circunstancia que se refleja en el 387. Esto es cuando el Ministerio Público pretenda subsanar aquellos errores que no fueron advertidos en su acusación en los alegatos finales. Nótese que el 387, por ejemplo, a reglón seguido hace referencia a que esa subsanación de error de la circunstancia no tiene que ver con un requerimiento acusatorio complementario. La pregunta es, ¿cómo lo distingues entonces de esa circunstancia en el requerimiento acusatorio complementario? Por eso que justamente apliquemos el principio de inmutabilidad de los hechos para efecto de determinar cuándo es un hecho nuevo
y a su turno eliminemos esa circunstancia establecida en el 374. El artículo 387.3 del Código, que regula los alegatos de cierre para Fiscalía, efectivamente hace referencia a una nueva circunstancia. Pero se está refiriendo a una nueva circunstancia que no modifica esencialmente la imputación. Ergo, considero que sí existe una nueva circunstancia que modifica esencialmente la imputación, y esa circunstancia es la que la vamos a encontrar en la acusación complementaria. Dicho eso, entonces, entiendo que hecho nuevo y circunstancia nueva que regula la acusación complementaria se está refiriendo a dos supuestos que afectan y modifican la imputación fáctica. En mi opinión, representa una excepción al principio de congruencia fáctica del proceso penal. De hecho, en esto último tengo mis reparos. ¿Por qué? Ocurre que si bien el 387 regula aquellas circunstancias que no modifican esencialmente el requerimiento acusatorio, y a su turno el 347 sí lo hace, en realidad es un juego de etiquetas, porque veamos en un caso en concreto, cualquiera el que ustedes pueden imaginar, cómo distinguir si es una circunstancia o es un hecho nuevo. Recientemente, por ejemplo, en el caso Gregorio Santos, y lo puedo anunciar porque el colegiado ya se ha pronunciado respecto a esta acusación complementaria, en un extremo la admitió, en otro no, y se ve al colegiado que lo que postulaba el Ministerio Público no era una nueva circunstancia, era un hecho nuevo. Lo que ocurre es que se tergiversa las etiquetas, los postulados que regulan las normas, para hacer precisamente un fraude y postular como circunstancia lo que en realidad es un nuevo hecho. Porque la imputación rezaba de la siguiente forma, y con esto concluyo. Señores, mi persona como consorciado me había asociado a un consorcio, por ejemplo del doctor Paulo Aldea, conociendo que este señor se había coludido con ustedes, funcionarios públicos, sabiendo de ese pacto colusorio, pero yo jamás tuve un contacto o algún dato que revele ese contubernio. Esa es la acusación primigenia. Ocurre finalmente que la acusación complementaria, fíjense lo que dice ahora. Esta persona, quien habla, Alexander González Orbegoso, se colude con los funcionarios a través de esta persona. Dígame, si solamente nos enfocamos en este hecho, independientemente de la acusación original, ¿es una circunstancia o es un hecho? La Fiscalía lo postuló como circunstancia. Como digo, juego de etiquetas, en realidad es un hecho. Y bien hizo el colegiado en admitir esta postura, y saludo de manera impecable ese pronunciamiento. Alexander hizo una pregunta sobre la que quiero partir. ¿Cuándo estamos frente a un hecho o una circunstancia nueva? Considero que el Código Penal, en su parte general, puede dar respuesta a este interrogante. Estamos frente a un hecho nuevo cuando la pluralidad de hechos nos permite configurar un concurso real de delitos. El hecho que Fiscalía incorpore un hecho nuevo tiene que obligar a Fiscalía a hacer una nueva calificación utilizando la figura del concurso real. Cuando estamos frente a una circunstancia nueva que modifique esencialmente la imputación, considero que estamos frente a una circunstancia nueva cuando ésta convierte el delito en un delito continuado. Ahora bien, ambas afirmaciones se extraen de las reglas que contiene la parte general del Código Penal. Considero que esto dotaría de seguridad jurídica a las reglas del proceso penal respecto a la acusación complementaria y evitaría que el Ministerio Público recurra a un uso fraudulento de la acusación complementaria para, repito, sanear errores u omisiones de imputación y de prueba para una institución que está reservada a circunstancias excepcionales dentro del juzgamiento penal. Considero que es sumamente peligroso adoptar la postura que la circunstancia genera un delito continuado, bajo los alcances que se señalaban en el Código Penal. ¿Por qué? Ocurre, por ejemplo, una voz autorizada como Alicia González Navarro, que se dedica al estudio de la acusación, que se tiene que apelar a efectos de determinar la inmutabilidad de los hechos a la singularidad del hecho procesal penal. Esa es la regla. La excepción
es que hayan distintos hechos y se acumule. Y de hecho nuestra legislación lo establece en el numeral 46. Entonces, cuando nosotros hablamos de un delito continuado, per se es un hecho nuevo, no es una circunstancia. La circunstancia es periférica, la circunstancia es tangencial al hecho nuclear. Por lo tanto, en esa posición también tengo mis reparos.